la pequeña tiene 2 y se nos perdió la maleta de mano. Yo iba con una mochila y la maleta y no sabemos dónde la dejamos. De pronto estábamos corriendo y corriendo por el aeropuerto como 2 horas tratando de buscar, y al final cuando ya dijimos ya se nos perdió y ya perdimos toda esperanza, y al final Dios hizo un milagro. Y esa maleta ni siquiera tenía ningún nombre ni nada, pero la señora que estaba recibiendo los boletos para poder, y estábamos en la puerta para entrar al avión, y la señora de al lado le llaman y dice mi nombre. Y dice, nos informan que su maleta está en otro lado que está más o menos a unos 15 minutos. Entonces otra vez corriendo media hora y 15 minutos de ida, 15 minutos de vuelta, pero fue un milagro de Dios que podamos conseguir esa maleta. Y bueno, como les decía, para nosotros es una bendición el poder estar aquí. Ya son 7 años en los que estamos viviendo en Polonia. Con mi esposo estamos dirigiendo una iglesia y también un ministerio que no solamente es para nuestra iglesia, sino que edifica y ayuda a muchas iglesias allá en Polonia. Y hay tantas tradiciones, tantas cosas que uno extraña de su cultura. Y una de las cosas, las tradiciones y cosas que uno no percibe a simple vista, pero que cuando uno está en un lugar totalmente diferente de su medio ambiente natural, se da cuenta. Y me acuerdo que una de las cosas que al principio me llamó mucho la atención es la manera que manejan las personas en Polonia. La manera que manejan las personas en Polonia es que la persona que va lentito coge el carril derecho. Y los que van más rápido cogen el carril izquierdo, pero enseguida se vuelven a meter al derecho para darle paso si es que alguien más quiere venir aún más rápido y pasarles. Y recuerdo que la primera vez estaba manejando, mi esposo perdió la licencia y estaba manejando y yo estaba en el carril izquierdo y habían personas que me pitaban, ¡pi, pi! Y yo decía, ¿qué les pasa si estoy yendo al límite de velocidad? ¿Qué les pasa? Yo me voy a quedar aquí. Estoy cumpliendo con las reglas, estoy haciendo como yo sé que tengo que hacer. Yo sé manejar desde hace mucho tiempo y las cosas tienen que ser así. ¿Cómo es posible que aquí me vengan a estar pitando cuando yo sí sé manejar? Y recuerdo que mi esposo me decía, no, estás manejando mal. Tienes que manejar por la derecha y si es que quieres rebasar, rebasas y después te vuelves otra vez a la derecha. Y yo no entendía. Yo decía, no, aquí no me van a estar diciendo lo que tengo yo que hacer. Pero con el tiempo, gracias a Dios, entendí que era para mejorar el tránsito y para poder ser mejor, que el tránsito se desenvuelva de mejor manera. Recuerdo también varias veces en las que perdí cosas y las que me olvidé, por ejemplo, el celular en algún lado. Y yo ya estaba totalmente segura que ya lo perdí. Y de pronto regresaba y encontraba mi teléfono en ese mismo lugar. Nadie lo había cogido. O alguna vez que a alguno de mis hijos se le cayó algún zapato en la calle y después cuando llego a la casa me doy cuenta de que perdí el zapato. Entonces regresar por el camino otra vez, tengo que encontrar ese zapato. Ojalá alguien lo haya visto. Uno no piensa que ya lo va a encontrar, ya perdió y lo perdió. Pero recuerdo que regresando, ni siquiera lo estábamos ya buscando. Yo pensé que ya lo perdí. Pero regresando y cuando estaba allí ese zapato, alguien lo había colgado en un árbol para que se vea mejor y que lo encuentre. Entonces, son ciertas tradiciones, ciertas maneras de vivir, ciertas costumbres, ciertas cosas que se tienen culturalmente.
los abuelitos de mi esposo, ellos son, uno en Navidad recién falleció. La abuelita de mi esposo, ella es bien viejita, pero todavía vive, y ella nos contaba cómo fue en la Segunda Guerra Mundial, que cuando ellos no tenían nada, siempre les daban unos tickets para que puedan coger comida y puedan coger, por ejemplo, una vez por semana, una vez por mes, podían ir y coger algo y comer algo de pollo, por ejemplo, y que era muy difícil. Inclusive es chistoso, pero mi esposo, las fotos de mi esposo, porque justo cuando él nació estaba terminando el comunismo en Polonia y en ese lado de Europa, y las fotos que mi esposo tiene de bebé está él con ropa rosada. Y no porque les estuvieran queriendo que sea una niña, sino porque no había más. No había más, y lo único que había conseguido su mamá habían sido esas cosas, ropita de bebé de color rosado. Y miren cuántas tradiciones y cuántas costumbres que uno puede mirar en diferentes naciones, en diferentes lugares, incluso la comida. La comida de allá siempre le ponen unas pepitas de pimiento. Toda sopa tiene pepita de pimiento. Y nosotros aquí nunca le ponemos, a lo menos yo nunca aprendí así, a ponerle una pepita de pimiento. Y hasta el sabor, tantas tradiciones y tantas costumbres. Pero en nuestra vida espiritual hay muchas tradiciones y hay muchas costumbres que también tenemos. Y muchas de esas costumbres nos bendicen. Muchas de esas costumbres pueden salvarnos, pero también hay otras tradiciones y costumbres que nos pueden matar. Tradiciones y costumbres que pueden hacer que nosotros poco a poco vivamos en una religiosidad y no en un verdadero cristianismo como seguidores de Jesús. Somos muchas veces cegados por todas las costumbres, ideologías que hemos aprendido, que nos hemos convertido en esclavos de seguir siempre y vivir de la misma manera. Y se han convertido estas cosas en ataduras mentales, en fortalezas en tu mente, que no te dejan mirar más allá, que no te dejan percibir lo que realmente Dios tiene para tu vida, que han cerrado los sueños de Dios para tu vida. Y cuando el Señor nos dice que renovemos nuestra mente, ¿qué significa eso? Renovar la mente significa alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Y la renovación de mente, si no permites que el Espíritu Santo renueve tu mente, cambie la manera en la que tú piensas, que tú actúas, que tú hablas, esas costumbres del pasado te pueden matar. Esas costumbres del pasado te van a estancar. Yo recuerdo que cuando recién llegamos también, después de un año más o menos de que llegamos a Polonia, conseguimos un departamento en el que vivir. Los papás de mi esposo le dieron un departamento pequeñito en un edificio que había sido antes de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando yo entré, yo dije, qué bonito, este lugar va a ser para nosotros. Yo ya me imaginé así todo, de aquí va a ser la cocina, aquí está la cocina. En una cocina chiquitita, estaban 2 cuartos, un baño, y era raro porque estaba el baño solito y la ducha en otro cuarto. Las casas allá también son un poco de manera diferente diseñadas. Y me acuerdo que yo dije, aquí estamos. Y mi esposo cuando vio, dijo, esto está horrible. Aquí no podemos vivir. Esto de aquí tiene más de 50 años, esto es antes de la Guerra Mundial, tenemos que renovar. Y yo decía, pero ¿de dónde vamos a hacer? No tenemos ni dinero ni nada, ¿y cómo vamos a renovar? Y me di cuenta de que la mentalidad que muchas naciones tienen y lo que les ha llevado a conquistar un mejor nivel de vida es porque han entendido que sin renovación viene la muerte. En Singapur, en el país de Singapur, la ciudad y el gobierno
tiene las construcciones de los edificios, casas y cualquier cosa pueden ser solamente tenidas durante 100 años y de ahí, aun si esté bueno o en buen estado, se derrumba para construir algo nuevo. Cuando yo me enteré de eso, para mí fue como un shock. ¿Cómo se puede derrumbar algo que todavía parece bueno? Muchas gracias, ya me estaba secando. ¿Cómo se puede derrumbar algo que todavía parece que está bueno, algo que todavía parece que sirve? Y a veces nosotros en nuestra cultura nos hemos convertido en acumuladores. Acumulamos aún las cosas que nos sirven por si acaso cuando adelgace, por si acaso cuando tenga esto y quizás esta tuerca me va a servir para algo. O quizás esta camiseta le hago trapo viejo, o si no, esta cosita de bebé le guardo para mis nietos. Y nos convertimos en acumuladores y no permitimos la renovación. No permitimos que Dios renueve primero nuestra mente, porque nuestra mente es donde nace todas esas cosas. Y no le permitimos al Espíritu Santo que Él nos renueve. Cuando yo escuché esto de Singapur, de que el gobierno permite solamente 100 años que un edificio esté y que de ahí lo derrumban y levantan uno nuevo, para mí eso fue un shock, porque entendí de que cuando no hay renovación hay muerte, que cuando no hay renovación hay retroceso, cuando no hay renovación, en vez de avanzar retrocedemos. Cuando no miramos lo que la palabra del Señor nos dice, renueven su entendimiento. Cuando no permitimos que el Espíritu Santo nos renueve, nos cambie la manera en la que nosotros vivimos, comenzamos a morir lentamente. Y el Espíritu Santo quiere renovarnos porque somos y estamos en esta naturaleza carnal con pecado. Pero solamente Dios es el que puede hacer que nuestra naturaleza divina sea la que gobierne nuestra naturaleza pecaminosa. Y que cuando nosotros estemos en tentación o cuando nosotros estemos enfrentando una circunstancia, la renovación que Dios ha hecho en tu mente te hará actuar de manera diferente. La renovación que Dios quiere hacer en tu mente te va a hacer no decir las mismas palabras que quizás tus papás te dijeron a ti, de esa manera tú te fuiste criado y de la misma manera reaccionas, sino que vas a ser diferente. La renovación de Dios permite de que no pasemos generación tras generación los mismos errores. Y eso involucra que tengamos un cambio, que permitamos al Espíritu Santo cambiarnos y seamos flexibles al cambio. Las personas y la ciencia dice de que las personas más adultas menos flexibles se vuelven. Pero yo creo que si tenemos al Espíritu Santo, su voz, podemos oír lo que Él tiene para decirnos y podemos permitir que Él renueve constantemente nuestra mente y que podamos ser transformados. Toda fortaleza, todo esto empieza con una idea que ha sido plantada en nuestra mente. Por ejemplo, ahora que se ve tanto lesbianismo, tanta homosexualidad, ¿cómo creen que eso nace? Una idea del enemigo. Una idea del enemigo de que tú no eres especial. Una idea del enemigo de que quizás tú nunca vas a ser alguien que llegue a alcanzar algo grande. Una idea del enemigo de que ponga en tu mente de que eres igual que todos. O que se murieron tus sueños, que lo que querías tú hacer para Dios ya no lo vas a hacer. Una idea del enemigo que ha sido una semilla sembrada en tu mente. Una semilla sembrada en tu mente que poco a poco tú la comienzas a trabajar, puede dar fruto y puede convertirse en algo que se levante y que se convierta en esa fortaleza. Esa fortaleza que que te impide el conquistar el propósito que Dios tiene para ti, que te ata al pecado. Una idea plantada, por ejemplo, de eres fea,
Tú no eres una persona bonita. Nadie se va a fijar en ti. Entonces, esa idea y de ahí alguien que venga y te diga, ay, tú pareces hombre. Y después, eso puede llevar al lesbianismo. ¿Por qué? Porque no aprendemos a matar en un instante las voces que vienen del enemigo. A matar en un instante las voces que el enemigo nos está diciendo. Todos los sueños que tenías antes, olvídate de eso. Ya no vas a poder conquistar nada para Dios. Ya todo es una rutina. Todas esas cosas que el enemigo pone en tu mente, esas cosas que has permitido se han convertido en fortalezas mentales que te han atado y te han limitado para que alcances el propósito de Dios. Es una mentira que se convierte en una verdad para ti y que de cierta manera roba tu identidad. Pero Dios nos ha llamado a libertad. Dios nos ha llamado a libertad. En la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino para que seamos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Tú no has venido a esta tierra para vivir en esclavitud. Y no, esclavitud no me refiero a que tengas que seas un esclavo y que tengas cadenas. Esclavitud me refiero a que no conquistes el propósito de Dios para tu vida y que vivas una vida sin el destino que Dios tiene para ti. Que has ahogado los sueños que Dios ha tenido para tu vida y no has sido dado a luz lo que Dios ha tenido. Y me llamaba la atención mucho porque la palabra de Dios dice que renovemos nuestro entendimiento, porque solamente cuando renovamos nuestro entendimiento vamos a poder mirar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No sabemos de memoria y sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es hermosa, es algo hermoso, es algo que nos va a gustar. Pero ¿qué está antes en ese pasaje? Que renovemos nuestra mente, que alineemos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, que permitamos que el Señor nos transforme y nos ayude a poder cambiar. Para mí fue realmente un cambio cuando me fui a vivir a Polonia. Otras costumbres, ahí no había para lavar el macho, no había la tabla, la piedra de lavar, por ejemplo, que aquí es común en todas las casas ecuatorianas. No había ya, entonces yo decía, ¿dónde voy a lavar la ropa? Y no había, por ejemplo, inclusive cómo lavar los baños. Yo pensaba, iba a hacerlo igual que en mi casa, como yo había aprendido. No, habían otro tipo de productos, otro tipo de cosas, no sé, todo, absolutamente todo fue un cambio de mentalidad y también tuve que ser flexible a ese cambio. Tuve que ser flexible para adaptarme al frío, por ejemplo. Al frío. Aquí, cuando recién llegamos, esta vez con mi hijo y con mi hija, salimos el día martes, llegamos, y cuando salimos del aeropuerto, mi hijo dice, ¡ay, qué calientito! Eran las 12 de la noche. ¡Qué calientito, mami! Aquí es verano, estamos en verano. Y qué calientito, y él así, ¡ay, qué calientito! Y yo me sorprendí porque allá estábamos en -10, cuando uno tiene que ponerse no un pantalón, sino dos. A los niños se les pone unas como enterizos, que son de este grueso para que no sientan frío. A muchos niños les hacen, por ejemplo, a los niños bebitos, les sacan a dormir cuando está -5, -10, les sacan a dormir con el carrito afuera. Cuando mi suegra hacía eso con mi hijo, yo ya me moría. Yo decía, ¿cómo le quiere matar a mi hijo que respire tan frío? No, esas eran las costumbres de allá, que les hacían dormir en el frío a los niños. Claro que tapadito, no Yuchito. Tapadito, pero la cabecita y la cabecita y afuera y respirando. Y para mí todas esas costumbres fueron cambios
que no eran fáciles de aceptar. No eran fáciles de aceptar. Y muchas veces era, nosotros no hacemos así. En mi tierra es diferente. En mi tierra nosotros hacemos de manera distinta. Pero cuando Dios nos está llevando a otro lugar, cuando nos está moviendo a otro lugar espiritual, inclusive cuando quiere darnos una tierra prometida, no podemos quedarnos con las costumbres de Egipto. No podemos quedarnos con las costumbres de Egipto, y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Pensaron que podían manejar las costumbres de Egipto en la tierra prometida. Pensaron que podían vivir comiendo lo mismo que comían en Egipto, en la tierra que Dios les había dado, una tierra nueva que fluía leche, que fluía miel, frutas nuevas. No, pero ellos estaban acostumbrados con el ajo, con las cebollas de Egipto, cuando Dios les estaba dando aquí leche y miel y frutas. Y no se acostumbraron. Su paladar era distinto y querían y anhelaban lo viejo. Anhelaban lo viejo, dice la Biblia. Que hasta llegaron a decir, volvámonos a Egipto. Moisés nos ha traído aquí para que muramos. Pero ¿qué sucedió? Dice la palabra que la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel porque ellos no pudieron permitir una renovación de su entendimiento. No pudieron permitir que Dios cambie su mentalidad. Leía en esta mañana lo que les digo en Éxodo 13. Y dice la Biblia en Éxodo 13 de que Moisés, perdón, que Moisés, permítame un segundo, que habla la palabra, que Números 13 habla la palabra de que Moisés envió 12 espías que salieron desde Cades Barnea, que estaban, toda la comunidad de Israel estaba en Cades, en el desierto de Parán, y cuenta el informe que los espías dieron. Todos esos espías estaban ansiosos por conocer esa tierra, pero la Biblia cuenta de que solamente 2 entendieron de que Dios les había dado la tierra de Canaán como heredad, mientras que los demás miraron las circunstancias que eran difíciles en ese lugar. La Biblia dice de que solamente Josué y Caleb pudieron mirar la promesa de Dios. Y siempre Dios nos llevará a esos lugares que nos saca de un Egipto para llevarnos a una tierra prometida. Siempre va a haber en nuestra vida un Egipto que dejar y una tierra prometida por conquistar. En cada área de su vida, en su matrimonio, con sus hijos, en tu colegio, en tu universidad, siempre va a haber un Egipto que dejar y una tierra prometida por conquistar. Pero tú tienes que tomar la decisión y puedes tomar estos dos caminos. El uno, el convertirte como estos 10 espías que miraron los gigantes y decían, sí, es verdad, esa tierra fluye leche y miel, pero hay gigantes. Pero nosotros somos como moscas, como no somos nada. Y lo que me llamó mucho la atención cuando leía hoy en la mañana en la palabra que decía, ellos nos ven como nada. Era la percepción que estos israelitas tenían de sí mismos, como ellos en su mente se habían plasmado a ellos mismos delante de los gigantes y delante de los que les pertenecía la tierra de Canaán. Ellos solitos, no Dios, porque Dios les había dicho, esa tierra les doy como heredad.
Dios no les había dicho, ay, vamos a ver si es que pueden conquistar eso. No, Dios les había dicho, esa tierra ya les he entregado. Pero ellos solos comenzaron a decir, ay, miren, y ellos nos miran como que fuéramos, ¿qué? Ellos piensan que nosotros somos como animales pequeños. Era la percepción que ellos tenían de sí mismos. ¿Cómo tú te percibes a ti mismo? ¿Te percibes como un hijo o una hija de Dios? ¿Te percibes como un conquistador? ¿Te percibes a ti mismo como una persona que lucha y que vence en Dios? Que quizás sí tiene Canaán por conquistar, que sí tiene luchas que enfrentar, pero sabes que Dios está contigo. Dos tipos de mentalidad: una mentalidad de pobreza, una mentalidad de derrota, una mentalidad de mirar las circunstancias como estaban. Estos 10 espías tenían ese tipo de mentalidad, mientras que los otros 2 espías, Josué y Caleb, vivieron lo mismo. Ellos también fueron esclavos en Egipto, pero fueron flexibles. Permitieron que Dios renovara su mente. Permitieron que Dios renovara su paladar. Para que cuando ellos dijeron, sí podemos conquistar, esta tierra es nuestra, Dios está con nosotros, lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque alinearon sus pensamientos con los pensamientos de Dios. No permitieron de que las circunstancias dictaran dónde ellos iban a llegar, sino que creyeron en que era fiel Dios, que les dio esa promesa y que la iba a cumplir. Inclusive, aunque ellos no eran guerreros, ellos no eran personas preparadas, no tenían ejército, pero confiaron en el que les había dado la promesa. ¿Qué tipo de mentalidad tú tienes? Yo pobrecito, aquí sí es que aquí luchando, esto no se puede, pues no se puede. Aquí dándole. ¿Qué tipo de mentalidad tienes? ¿Qué tipo de mentalidad tienes? ¿Tienes una mentalidad de conquistador? Una mentalidad que has permitido que Dios renueve tu mente, te limpie la mente, santifique tu mente. Cambia tus pensamientos, porque solamente si permites esa renovación, tu matrimonio no va a ser igual, tu vida no va a ser igual, tu familia no va a ser igual, tus hijos no van a ser iguales, tu trabajo no va a ser igual, tus ingresos no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque cambiaste tu manera de pensar, porque permitiste que el Espíritu Santo transforme tu mente y no te volviste acumulador de lo que tenías en Egipto, sino que permitiste que el Señor te cambie y te lleve a Canaán y te dé los frutos de Canaán. Yo sé que la transformación de la mente es algo bien complicado, porque involucra el que desaprendamos algo que quizás aprendiste que tenía que ser de esa manera. Solamente miren ustedes, por ejemplo, cómo los que son casados, cómo se parecen a sus padres. En ciertas cosas. En ciertas cosas, ¿cómo ustedes se parecen a sus padres? Yo me he dado cuenta que a veces tengo reacciones, actitudes, cosas que ni siquiera me las he propuesto. Y son reacciones de mis papás. Por ejemplo, palabras, costumbres, tradiciones. Y como les decía al inicio, hay costumbres que salvan, costumbres que nos pueden ayudar, como tener una vida devocional, como el buscar a Dios diariamente. Que hacemos eso una costumbre, pero una costumbre con entendimiento. Pero hay otras costumbres que pueden matar y tradiciones que pueden matarnos.
Y que cuando no permitimos al Espíritu Santo renovar nuestra mente, alinear nuestros pensamientos, esas costumbres pueden llevarnos a perder el Shekinah de Dios, a perder el tiempo de Dios, a perder su mano sobre nosotros. Miren lo que les pasó a los fariseos. Ellos esperaban la venida del Mesías. Ellos esperaban que el Mesías llegara. Pero, ¿por qué? Por sus tradiciones y por sus costumbres. Ellos no pudieron mirar que Jesús estaba allí y dejaron pasar el tiempo de Dios para ellos. Dejaron pasar el tiempo. ¿Por qué? En la Biblia está. Por sus costumbres y por sus tradiciones. Eso es lo que les dijo Jesús en Mateo 15. Porque los discípulos les decían, los fariseos le decían a Jesús: sus discípulos no se lavan las manos, no cumplen las leyes, no cumplen nuestras tradiciones. Pero por esas mismas tradiciones y esas mismas costumbres que ellos tenían, perdieron el tiempo de Dios. Perdieron el tiempo de Dios. Ahora yo quiero decirte que Dios tiene un plan con tu vida. Dios te ha creado con un propósito. Dios quiere hacer un cambio en tu mente. Quiere transformar tu mente para que tu mente esté lista para lo que Dios tiene para ti. Pero esto es un proceso de transformación. No es de la noche a la mañana, no es arte de magia, no es en un 2x3. Es un proceso que Dios quiere que tengamos. Un proceso en el que llevamos a Dios en cada área de nuestra vida y caminamos con Él. Caminamos con el Señor y permitimos que Él renueve nuestra mente y que nos ayude a tomar decisiones con una mentalidad diferente, con una mentalidad de hijo de Dios, con una mentalidad no de pobreza, no con una mentalidad de yo no lo voy a lograr, no con una mentalidad de yo soy poco, yo no soy útil, sino con una mentalidad de que Dios te ha creado con un propósito. Eres su hijo, eres su hija. Nacimos, la Biblia dice, para ser conquistadores de esta tierra. Nacimos para mirar la mano de Dios y que las cosas florezcan en tus manos. Naciste para que conquistes lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pero si siempre estás atado a Egipto, y no sé cuál sea ese Egipto que tienes en tu vida, no sé cuáles son esas fortalezas mentales que has permitido en tu vida, porque ese es el plan del enemigo. El plan del enemigo es mantenerte totalmente cegado. Lo peor es que hay tantos cristianos en el mundo que son cegados. Sí, salvos, pero cegados. Sí, que van a ir al cielo, pero no pueden ver y no pueden hacer nada. No caminan porque están cegados, caminan a ciegas, tratan esto, ay no está bien, tratan esto otro, ay no, esto de acá, están cegados. ¿Por qué? El enemigo les ha cegado, fortalezas mentales que les han impedido el caminar en el propósito de Dios, porque no han permitido el cambio de Dios en la mente. Cuando no permites al Espíritu Santo cambiarte, renovarte, retrocedes. Es por eso que tenemos que permitirle al Espíritu Santo que Él renueve nuestra mente, que alinee nuestra vida, alinee cada paso, alinee cada decisión, que cuando permitamos esos pensamientos que sean controlados por el Espíritu Santo. Pensamientos que sean sometidos a la obediencia de Cristo. Pensamientos que sean de bien y no de mal. Pensamientos que den un fruto. Porque todo lo que tú piensas, eso eres. Lo que pensamos, eso somos.
Es el tiempo, iglesia, de que le permitamos al Espíritu Santo trabajar nuestra mente, porque nuestra mente está bajo ataque. Tu mente está bajo ataque. La mayor guerra que puedes tener es en tu mente. La mayor guerra que hay es en tu mente. Muchas veces hemos comenzado a vivir un cristianismo de domingo, de sábado, porque hemos aceptado esa semilla del enemigo. Ay, no, esto ya no es tan importante. Ya no voy a predicar la palabra como antes lo hacía. Ya no vivimos en el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque se han levantado fortalezas mentales. Fortalezas mentales que han limitado el potencial que tú tienes en Dios. Dios te ha dado un potencial. Mi pregunta es, ¿estás yendo y caminando hacia el potencial que Dios te ha dado? ¿O estás viviendo en lo más bajo perfil y no alcanzando el potencial que Dios tiene para tu vida? Porque el único responsable de alcanzar eso eres tú. No es Dios. No es Dios. Dios ya les entregó la tierra prometida. Les entregó la tierra que fluye leche y miel. Pero ellos decidieron verse a sí mismos. Decidieron mirarse a sí mismos. Ay, no somos nada. No somos nada. Ellos nos van a comer como pan. Ellos son tan grandes, tan gigantes. Solo 2 permitieron que su mente sea renovada. ¿Cuántos de ustedes les gustaría pedirle al Espíritu Santo que renueve su mente? ¿Y saben que pedirle al Espíritu Santo que renueve tu mente significa que entras en un proceso? No es que de pronto estás toda tu mente renovada y que ahora si viene algo, una situación difícil y tú, no, yo confieso y creo y lucho. Va a ser una prueba, va a ser una lucha en confiar en Dios, en creer su promesa, en mirar las promesas de Dios, en ser obediente a Dios, en luchar en contra del pecado, el luchar y vencer la tentación. Pero eso es un paso a la vez. Cuando tú le dices, como cuando yo le dije, Señor, ayúdame a ser más paciente. Y tener hijos es para tener paciencia, ¿no es cierto? Y creo que en esa área es una de las que más Dios nos quiere formar, personalmente a mí yo digo. Paciencia, dominio propio, tener paciencia y muchas veces, inclusive mis hijos me saben decir, mami, no me grites, mami, no digas eso. Y qué vergüenza que aún tus propios hijos te corrijan, pero es una bendición porque miras que Dios te está formando. El proceso no termina. El proceso continúa. No sé en qué proceso estés tú. Quizás en ese proceso de confiar en Dios para la promesa que te ha dado. Quizás confiar en Dios para algo financiero, para un nuevo trabajo. Quizás confiar en Dios en que se abran puertas. Quizás confiar en Dios para entrar a alguna universidad o comenzar algo nuevo. ¿Cuál es el proceso en el que te encuentras? Quizás el proceso de empezar tu célula, quizás en el proceso de evangelizar a algunos amigos. ¿Cuál es en ese proceso que estás? Que Dios te ha llevado. Dios te ha guiado a ese proceso porque Él quiere transformarte. Él quiere cambiarte. Ese es su propósito. Que en el proceso nos parezcamos más a Cristo. Que en el proceso nuestra meta no es llegar allá, sino nuestra meta es ser como Jesús. Y eso es lo que involucra que alimentemos nuestra mente con la palabra de Dios. ¿De qué alimentas tu mente? La mente no puede, tu mente no se va a llenar de bendición si la alimentas con basura.
Tu mente no se va a llenar de conquista si la alimentas con derrota, con problemas, con circunstancias, con todo lo que pasa en el mundo. Pero cuando tu mente está llena de Dios, es algo que tiene que ser intencional en nuestro corazón. No es algo que es un comportamiento 100% automático. No es algo automático que tú vas a reaccionar bien en una circunstancia difícil. No, pero te das cuenta. El Espíritu Santo te habla y tu reacción es distinta. Te das cuenta y sabes qué hacer, sabes qué decisión tomar, sabes qué seguir. El Espíritu Santo es el que se convierte en tu amigo, el que camina junto a ti, el que te revela la verdad, el que te guía, el que te alimenta, el que te lleva por el camino de su verdad. Y yo creo firmemente que este es el tiempo que Dios quiere renovar nuestra mente. Él quiere renovar nuestra mente. Él quiere cambiar la mentalidad, quiere derribar toda fortaleza. En la Biblia dice que derribemos toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios y de Cristo. Derribemos toda fortaleza. Y las fortalezas, no sé si ustedes recuerden qué es una fortaleza. Una fortaleza era en la época medieval lo que se hacían como para cubrir los lugares en los que estaban los reyes, por ejemplo. Fortalezas eran murallas que eran muchas veces impenetrables. Hay fortalezas mentales que Dios quiere derribar totalmente de tu vida. Quiere quebrantar, quiere sacudir tu vida para que esas fortalezas mentales sean derribadas. Ahora yo te quiero poner a pensar por un momento, ¿cuáles son esas fortalezas en tu vida personal, en tus estudios quizás, en tu trabajo? ¿Cuáles son esas fortalezas mentales? No, yo hasta aquí nomás llegué, este es mi lugar y nunca más voy a crecer. ¿Cuáles son esas fortalezas en el ministerio, en tu célula, en lo que Dios te ha confiado? Uy, eso ya no es para mí, yo sí voy a la iglesia, pero crecer. Yo estaba mirando las estadísticas de cuántas personas cristianas hay en el Ecuador. Y ¿saben? Somos más o menos el 15% de personas cristianas evangélicas, protestantes en el Ecuador. Eso significa de que más del 85% de personas no son salvas. No han conocido la verdad de Dios. No han conocido la verdad de la palabra de Dios. No viven en una relación con Jesús. Y muchas veces nosotros nos hemos convertido en igual de religiosos, en igual de tradicionalistas, en igual de vivir esas mismas costumbres religiosas. Y no hemos permitido que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo, derriba mis tradiciones, derriba mi manera de pensar, derriba lo que tengas que derribar en mi mente y en mi corazón. Porque a veces creemos que lo que creemos es la verdad, mientras que la verdad nos hemos apartado de la verdad que está en la palabra y no hemos seguido esa verdad. Hoy Dios quiere sacudirte por un momento y decirte que si no permites su renovación, morirás en el desierto. Porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y vez tras vez yo miro alrededor del mundo que eso pasa 100% comprobado. En todo lugar del mundo. Una persona, una iglesia, una familia que no permite la renovación de Dios, se queda en el desierto y muere. Se quede en el desierto y se apaga. No conquista,
no vive lo que Dios tiene para ellos. No alcanza el potencial con el que fueron creados para Dios, que Dios les dio. Pero ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es la decisión que tú quieres tomar? El pelear y el decirle: Señor, transforma, quebranta tradiciones, quebranta mi religiosidad, quiebra, derriba esa religiosidad en mi vida. Yo quiero vivir en una relación real contigo. Yo quiero mirar milagros. Yo quiero ver que tú obres en mi vida. Yo quiero tener una mejor familia de la que tuve con mis padres. Quiero tener unas mejores reacciones de las del pasado. Quiero que tú transformes y renueves mi matrimonio, mi relación con mis padres. Pero para eso necesitas ese proceso y pedirle al Señor que derribe esas tradiciones, esa religiosidad. Esa es una decisión. Y tenemos que entender de que somos responsables delante de Dios de nuestras decisiones. Tenemos que aprender de que el poder que Dios nos ha dado está en nosotros. Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él dijo: consumado es. Él ya lo hizo todo por ti para que vivas en la libertad que Él ya te ha dado. Pero es tu decisión. Es tu decisión o el avanzar o el permitir esos pensamientos, o el resistir y el ponerte en campo de batalla. Y el entender de que cada vez que menguas, cada vez que como que dices: ay, sí, todo está calmado, todo, no pasa nada, estoy normal, no he crecido, pero parece que tampoco no he bajado. Esa es una mentira del enemigo, porque siempre que no crecemos, menguamos. Y quisiera pedirles que en este momento cierres tus ojos. El diablo siempre tratará de arruinar el proceso de renovación de tu mente, haciéndote quizás comparar con el proceso que otros más tienen, quizás que te compares con lo que otros son, quizás pensando de que así estás y las cosas no pueden cambiar. Pero quiero darte esta promesa que está en Filipenses 1:6, que dice que lo que Dios comenzó, Él es fiel para terminarlo. Y Él no ha terminado contigo. No permitas que el enemigo robe lo que Dios tiene para ti. Porque no es un cliché, no es solamente palabras que a lo mejor está por venir. Si tienes a Dios y si decides realmente el seguirle, siempre va a haber una renovación. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor, y escuches esta canción conmigo. Concéntrate. El Espíritu Santo quiere tocar tu vida. Concéntrate, no pierdas este momento. No pierdas este momento, no hables con otros. Vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo. Así es que yo me rindo. A tus pies a abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Oh, espacio te haré, Jesús.
quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo. Dile al Señor, Así es que yo me rindo, Señor. a tus pies abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Nos rendimos a ti. Espacio te haré, Quiero hacerte espacio, Jesús. Quiero darte el lugar que te pertenece. quieras conmigo, Haz lo que quieras conmigo. quieras Haz lo que quieras conmigo, Señor. espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Sí, Señor. Dile lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo, Dile fuerte. haz lo que quieras conmigo. Abre tu boca y dile. Espacio te haré, Jesús. No les escucho. Levanta tu Haz voz. lo que quieras conmigo, Haz lo que quieras conmigo. que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo, Jesús. Me rindo ante ti, Señor. Haz lo que quieras, Señor. Dirígeme. Restáurame. Y no me sueltes, Renuévanos, Señor. sueltes. Renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes, grande tú eres, oh grande tú eres. Arranca de mí Dile al Señor, mi religión, quita los moldes de mi mente, quita los moldes de mi mente, Señor. Quita los moldes, quita tradiciones. Quita de mí, Señor,